Hola a todos y a todas, soy Constanza Cáceres, Account Manager de Mentalidad Web, y les quiero dar la cordial bienvenida a una nueva transmisión de After Office. Con la llegada del COVID y las cuarentenas en todo el mundo, el comercio electrónico se transformó en la principal plataforma para la venta de artículos y servicios. Sin ir más lejos, la Cámara de Comercio de Santiago dio a conocer que en el 2020 el comercio electrónico creció en un 55%. ¿Ya? Aportando de esto un 6,3 al crecimiento del comercio en nuestro país, ya que sin duda estos números irán aumentando a finales del 2021. Para hablar sobre este crecimiento y las mejores prácticas para un e-commerce, hoy nos encontramos junto a Nicolás Méndez, gerente de operaciones de Mentalidad Web, y a Pablo Pizarro, vocero de la AMDD y country manager de Cisneros Interactive. ¿Cómo están? Muy bien, Constanza, ¿y tú? Bien, todo bien, gracias. Pues Nicolás no los conocíamos, así que un gusto, Nicolás. Buenísimo. Bueno, ya para ir entrando un poquito en este tema que, vimos que en la pandemia claramente hubo un aceleramiento tecnológico en varios aspectos. No sé si ustedes tienen alguna visión que aportar o cuál es la sensación de ustedes frente a este nuevo contexto en el cual estamos desenvolviéndonos hoy por hoy. Nicolás. Invitados primero, te doy la palabra. Buenísimo. Bueno, en realidad hubieron hitos súper importantes, no tan solo en cómo generar un e-commerce o todo el mundo corriendo detrás de un e-commerce, sino que también hubo fuertes revelaciones en términos de toda la trazabilidad, o sea, desde la fábrica, los atrasos de los contenedores de importación. Sufrimos varias cosas muy interesantes. No tan solo nos tuvimos que adaptar a una tecnología, sino que también tuvimos que lidiar con ciertos problemas tanto de logística en última milla como logística también internacional. Entonces se dio algo bien interesante, un acelerador, como tú bien dices, en todas las áreas, no tan solo en lo digital y en querer darle como una alternativa de venta online, sino que también en cómo tú tratas con un proveedor que está al otro lado del mundo y cuál es el seguimiento de lo que tú estás importando o lo que tú negocias acá en Chile. Todo eso volcó a que creciéramos en muchas áreas y esto se volvió, como tú bien dices, un crecimiento digital expandido. Pero a mí me pasa con el tema de la pandemia, que se hablaba mucho de no teníamos una transformación digital y estábamos hablando muchas veces antes de todo el tema del corona que no estábamos preparados, que esto iba a ser algo de mediano o largo plazo y nos llegó una pandemia que nos obligó como industria a todos a actualizarnos rápidamente. Entonces ya no es un tema de decir tengo una alternativa que es comprar en línea o tengo una facilidad de decir no quiero ir a un mall, no quiero ir a un supermercado o no tengo tiempo, sino que es decir tengo una necesidad, no puedo salir y necesito algún producto en específico. Entonces ahí también como ya pasó una necesidad, tuvimos una serie de comportamientos distintos que antes no veíamos. O sea, si antes esperábamos por un producto una semana no había problema, pero si estamos pidiendo, por ejemplo, se pueden comprar hasta remedios en algunos casos, temas en farmacias, se pueden comprar productos de primera necesidad en un supermercado. Si no me va a llegar dentro del día siguiente con un tope de horario en donde obviamente tengo que trabajar, si tengo hijos, tengo clases en línea, un montón de otros problemas que no me hacen llegar, abrir la puerta y recibir el producto. Como consumidor ahora estamos más exigentes y si bien hay una transformación súper rápida que tuvieron todos que subirse al carro, también hay hartos roces, hay hartas fallas que nosotros como consumidores, ya saliendo del punto que estamos trabajando en áreas de marketing, nos ha costado adaptarnos y entender
como por ejemplo hay problemas de logística, como hay algunos temas como que me están cobrando 2 o 3 despachos para una misma venta, cosas por el estilo. Entonces también se ha avanzado harto, pero igual siento que estamos como al debe un poquitito a nivel industria. Bueno, un tema importante que debemos tener en cuenta son las necesidades y las demandas de los clientes. Si bien las ventas en un e-commerce aumentaron de forma considerable y la cantidad de compradores aumentaron de un 33% en el 2020 a un 85% en el 2021, también así aumentaron los reclamos, llegando hasta un 539%. Los reclamos más comunes son el incumplimiento de las fechas de entrega, ofrecimiento de reparaciones que finalmente no se llevan a cabo, el cobro de más en despachos de una misma compra, o sea, en palabras simples, los sistemas operacionales no han dado abasto para la cantidad de pedidos que se han hecho en toda la pandemia. ¿Ustedes creen que esto replica en las plataformas digitales de los e-commerce? Por ejemplo, no sé, en servidores, herramientas de comercio electrónico, etcétera. Sí, o sea, voy a empezar yo. En realidad, como decía recién, todo esto tuvo un auge en todo sentido. Se veían que la penetración de Internet en Chile es de un 98% y eso incentivó muchas cosas. No tan solo el área de e-commerce o simplemente pedir por un marketplace, sino que también por el área de entretenimiento, por el área de turismo, etcétera. Muchas plataformas se tuvieron que adaptar, los canales de televisión empezaron a generar plataformas extras que no necesitaban para poder cautivar a este público que estaba mucho más tiempo en la web. Si bien nosotros tuvimos un teletrabajo que fue súper intenso, porque el confinamiento de Chile fue súper abrupto en marzo del año pasado, ya estando ¿cuánto? 8 meses, 6 meses en confinamiento de casi toda la totalidad de Santiago. Eso mismo nos hizo cambiarnos a distintas cosas, cambiar nuestra educación, cambiar nuestro estilo de comprar, cambiar nuestro estilo de entretenernos, cambiar nuestro estilo también de hasta incluso, como decía recién, comprar un fármaco tradicional. Todo cambió en nuestras vidas y siento que todo creció. Para nosotros para Sendero Interactive, nosotros vimos 2 cambios muy interesantes en la audiencia. Creció en un 300% la audiencia que escucha podcast. O sea, la mayoría de las personas antes de pandemia no escuchaba programas grabados y hoy en día se autoeduca a través de esta plataforma, que el audio entró con una revolución tan fuerte que hoy en día hay programas de autoeducación, programas de inglés, podcaster, o sea, youtubers que se cambiaron a podcast para generar contenido dentro de podcast. La demanda está tan álgida que hoy en día nosotros estamos generando la primera red de podcasters más grande de Latinoamérica. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos hizo investigar mucho las audiencias, y las audiencias estaban demandando no tan solo a los e-commerce, y los reclamos de e-commerce obviamente venían por rebalse, porque realmente los dueños de e-commerce tenían que tener una trazabilidad que era muy vertiginosa, no podían atacar ciertos problemas, tanto bien como decías tú, el recurso humano que no podía salir, que estaba confinado y que quién te iba a dejar un paquete en la casa. Todas esas preguntas y cuestionamientos las fuimos arreglando sobre la marcha, y lo que yo creo es que hubo una especie de empoderamiento por distintas áreas de distintas empresas en donde quisieron dar soluciones a este tipo de problemas, pero dieron a veces soluciones parche, y hoy en día, ya un año después, vemos que cometimos varios errores. Algunas empresas nos enfocamos en caminos distintos, y hoy como que estamos sacando resultados de todas esas iniciativas que tuvimos para arreglar estos problemas, que vamos a tener que continuar usándolas. Y eso hace mucho más atractiva esta nueva etapa, porque no tan solo tenemos que ver toda la trazabilidad del e-commerce, si nos dedicamos también a, por ejemplo, marketing digital, también tenemos que innovar en distintas plataformas que antes no existían. Se crearon 2 redes sociales, por ejemplo, Clubhouse y
Green Room, de Spotify, que son redes sociales directamente de audio, y nosotros como industria nos tuvimos que simplemente adaptar a este tipo de cambio transversal en todos los ámbitos. Si bien hoy en día estamos en fase 4 y hay una alta demanda de ir a ciertos lugares, restaurantes que empezaron a abrir, teatro, etcétera, y estamos cumpliendo ciertos protocolos, vamos a tener que vivir con este tipo de cambios que comenzamos el año pasado y que ahora tenemos que solucionar para la demanda actual. O sea, vamos a ir cambiando nuevamente. Claro, o sea, me imagino que, bueno, el 2020 fue un año totalmente incierto, pero que por lo menos nos deja algunos aprendizajes y baja un poco la incertidumbre frente a este año, donde ya vamos un poquito más preparados, ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, para esto te quería hacer una pregunta, Nico. Por ejemplo, ¿crees que los e-commerce estaban preparados para este boom de ventas y con la pandemia? ¿Crees que se generó una conciencia de la importancia del marketing? Hay varios puntos que recién comentó Pablo que son súper buenos y que igual me gustaría desarrollar para esta pregunta, porque justamente van muy de la mano con el comportamiento que tuvo el comercio electrónico en Chile. O sea, si hablamos de una penetración tan alta de Internet, eso quiere decir que no solamente tenemos acceso a la red, sino que también hay muchas facilidades de pago. O sea, todos tenemos o una tarjeta de crédito, una cuenta Vista, estas cuentas root, podemos hacer alguna tarjeta estas de crédito virtuales, tenemos PayPal. Hay un montón de posibilidades para generar una compra. O sea, incluso si tú tienes 18 años y te dan algún tipo de mesada, lo puedes tener en una cuenta root, en alguna cuenta corriente, una cuenta Vista, y puedes hacer compras. O sea, no es como antes, donde solamente tenía el acceso a un porcentaje muy privilegiado. Eso es antiguísimo, ya no se puede considerar como un lujo, sino que es una medida estándar de la sociedad acá en Chile. Entonces, según voy a hacer una tangente, que según la Cámara de Comercio en Chile, por familia hay de 4 a 6 tarjetas de crédito. Entonces eso da el mismo número, de decir por qué en confinamiento explotaron tanto las ventas. Y también se entiende, por un lado yo digo, trabajamos en esto, sabemos todo el proceso que tiene vender algo, desde un servidor que funcione, que tenga buenas respuestas, un carro de compra que marque correctamente, hasta pasar a el tema ya de la logística de la entrega de productos. Eso lo entiendo como una persona que ya está trabajando en esto, pero también como consumidor digo, compré esto, ¿por qué no me llega? ¿Por qué me debería llegar en 2 semanas, 3 semanas? Entonces también está esa dicotomía que si para nosotros existe, para una persona que solamente le interesa que el producto le llegue inmediatamente, es súper complejo. Entonces claramente ahí se puede explicar por qué hubo esa sensación en el comienzo que estaba funcionando todo mal, y que claramente se fue corrigiendo con el tiempo, pero quizás se fue corrigiendo con el tiempo viendo, me da la sensación, la experiencia de tiendas más pequeñas, porque siento que en los peores momentos de entrega, los que tuvieron mejor desempeño en las entregas fueron las pymes. Hay muchas en aplicaciones, por ejemplo, estilo Mercado Libre, o incluso se ve mucho. A todos nos pasó que por Instagram o por otras redes sociales nos empezaban a agregar tiendas a vender productos que te lo entregaban los mismos dueños el mismo día. Entonces, si comparamos, claro, es una experiencia mucho más fácil y mucho más directa, pero también obviamente es mucho más fácil gestionar las entregas de una tienda pequeña versus un retail gigantesco que vende de todo lo que te puedes imaginar. Entonces, siento que no había una preparación, porque al comienzo estábamos pensando que esto iba a durar poco, que iba a ser unas semanas que nos íbamos a encerrar. Claro, nadie pensó que esto iban a ser 8 meses y contando, porque técnicamente todavía no se va el estado de emergencia. Entonces, es lógico que no existía esta preparación, y probablemente en otros mercados más desarrollados tampoco existía la preparación. Yo creo que en ningún lugar estábamos preparados para algo así, pero sí bien toda la capacidad que dieron
si bien era muy álgida la compra, las que reaccionaron mejor fueron las pymes por un tema protocolar, nada más. O sea, una empresa gigante no puede tomar decisiones en corto plazo, y eso dejó al debe también la capacidad gerencial de tomar buenas decisiones. Muchas empresas tenían gerentes que realmente no cumplían con el perfil digital y se fueron por lo tradicional, y cuando llegó esta emergencia las decisiones fueron súper erradas. Y no tenían a gerentes que realmente estuvieran en el plano digital. Pasó, por ejemplo, el caso de H&M, no tenía un e-commerce, la gente quería comprar, no se abrían las tiendas y fue un desastre. El primer día que H&M se abrió en Chile fue en 2 tiendas, en 2 malls, ¿me acuerdo? Sí. Y los tuvieron que clausurar. O sea, toda esa seguidilla de malas decisiones hizo tomar también software o soluciones que no venían al caso y que hoy en día la están reparando las empresas. 2, hubo que transformar una cosa habitual que nosotros teníamos. Nosotros, cuando tú pides por internet, estás lidiando con 2 cosas. Una, con la ansiedad del tipo que compra, ¿vale? Que es súper potente. Y lo otro, el mismo estudio de mercado que genera este tipo. Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, que muchas personas se dieron la libertad de pedir en 3 e-commerce distintos el mismo producto, y evaluando. Muchos hicieron testing de distintos, por ejemplo, de Falabella, de La Polar, de Johnson o lo que sea, y subían reviews a las redes sociales, y eso causó un vuelo gigante, porque, oye, a mí también me pasó lo mismo. El otro comentaba, no sé, Nicolás, yo creo que a ti también te pasó exactamente igual. Veíamos las evaluaciones de los mismos consumidores dentro de las redes sociales. Claro. Entonces decíamos, wow, esto pegó mucho más allá de lo que nosotros pensábamos. Esto no es algo B2B, no es algo que la gerencia debe tomar. Nosotros tenemos que escuchar a los clientes y dar solución a esto. No podemos mirarnos el ombligo y dar soluciones a los problemas que nosotros mismos nos fabricamos, sino que dar soluciones reales. Y eso creo que dio un gran salto en la brecha generacional. Ahora yo creo que he visto últimamente y he conversado con muchos gerentes que son de menor edad, que tienen una visión digital, que tienen cosas que compartir de forma completamente distinta a lo que se hacía antes. No sé si tienen esa sensación ustedes también. Sí, claro, mira, mismo caso de H&M, o sea, hasta el día de hoy no tiene una tienda en línea, versus, por ejemplo, Zara, que sí la tiene, y tiene una aplicación. Entonces, ya tienes ahí una competencia súper fuerte, más todo el retail, que obviamente por volumen tiene otros productos y más baratos, y además, la verdad las cosas, no sé qué tan rápido van a reaccionar ante esto, porque el caso contrario lo tenemos acá en Chile. O sea, Casa Ideas mucho tiempo tenía un sitio web con todas las imágenes de sus productos, donde podías ver, y si te gustaba algo, es como, ya, perfecto, tienes que ir a la tienda. Y la tienda tenía una experiencia súper agradable. Entonces, también puede que esa haya sido la idea de negocio de ellos, traerte a la tienda y poder comprar una serie de productos que son funcionales y que son de decoración. Entonces, probablemente terminas comprando algo más. Pero con el inicio de la pandemia sacaron un sitio web súper rápido, tenían tiempos de entrega de un par de días, que es algo que cuando estaba el peor momento de la pandemia, el retail no lo logró competir. Entonces entraron súper rápidos al mercado, además con buenas ofertas. Además tenían también una buena comunicación, porque la misma gente que trabajaba en Casa Ideas decía, no sé, a todos los que estamos enfermos, o a todas las mujeres embarazadas, dijeron, quédense en sus casas, les pagamos igual el sueldo, en una época en donde existían muchos despidos. Entonces, comunicacionalmente y tanto en la misma operación de la tienda electrónica, entraron súper fuerte y entraron súper bien. O sea, son un ejemplo de verdad como un caso de estudio favorable ante tanta cosa mala que podemos considerar como experiencia. Ellos lo hicieron perfecto, a mi parecer. Sí, no, porque igual se demoraron un montón. y claro, más tarde que nunca. Exacto. Pero sí, hay un punto bien importante que tocas ahí, que es el cómo los usuarios premian
a la tienda o a la marca que haces. O sea, como los usuarios, por ejemplo, yo me acuerdo perfecto que termina el confinamiento y Mercado Libre lanza el número de 1 millón de entregas en un día. O sea, una locura en Chile, una locura. Como la gente prefirió comprar en Marketplace y darse cuenta de que en Mercado Libre le estáis comprando a la pyme y todo ese juego del Marketplace que nunca lo desarrolló bien Falabella, fue un golpe durísimo. Y lo bien de Casa Idea es que cuando ya retoma y lanzan este e-commerce, la gente realmente premia a la marca por hacer algo que yo me saco el sombrero con Mauricio Rousseau, el tomar la decisión de mantener a todo su staff como lo mantenía antes, y la gente lo premió de todas formas. Es el caso también como la gente, los usuarios castigan también a ciertas plataformas que no cumplieron simplemente. Y eso hace que nosotros tengamos un mercado demasiado vertiginoso, en donde, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero en 2019 y a principios de 2018 finales, tiraron la canasta básica. Y en la canasta básica, primera vez en Chile, aparecían 2 productos digitales, estaba Netflix y Spotify. No sé si se acuerdan, pero era una necesidad básica. O sea, ya cambiamos el mecanismo en Chile desde antes de pandemia. Y luego, la canasta básica, se incluyen otras plataformas y aparece Disney, y aparece Claro TV, Telefónica TV, las OTT empiezan a bombardear un montón, y cada uno de los canales de televisión empieza a generar su propio contenido desde antaño, empiezan a hacer como este popurrí de contenido que tenían antiguamente. Todas las novelas de TVN se subieron a la web para que la gente la disfrutara. y, por ejemplo, el mismo Amazon no tenía tanto contenido y empieza a contratar series emblemáticas como Betty la Fea, y así sucesivamente empiezan a tirar contenidos de antaño, donde no tan solo le toca el retail, sino que también le toca duro a las plataformas de entretención. Y sale la competencia, salen estos grandes players como Fox, que transmitían juegos, y ya no se jugaba fútbol. O sea, ya no había fútbol, no había tenis, no había deporte en general, y todas estas plataformas tuvieron que reinventarse de nuevo, y es donde el usuario decía, sí, esta me gustó, esta no, esta la voy a pagar, esta no, y empezaron a aparecer nuevos lanzamientos, o a exigir mucho más. Y esa exigencia, las personas que trabajamos en digital, nos vimos tanto exigidos que hoy en día estamos como respirando un poco y viendo qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo lo formulamos y errores que no vamos a cometer más. Ahí me gustaría quedarme y hacerles una pregunta, porque ya entendemos que, por ejemplo, el usuario, el comprador, nosotros como marqueteros o de la otra brecha, claramente nos estamos poniendo mucho más exigentes. El mismo contexto hace que haya mucha más información. Completamente. Y quería preguntarles, por ejemplo, ¿ustedes creen que luego, después de un año ya de aprendizaje, de pandemia, los e-commerce están más preparados frente a la demanda? ¿O seguimos arreglando cosas en la marcha? ¿Cómo ven este 2021, considerando que ya tuvimos un cyber, por ejemplo? ¿Cómo ven esta pregunta? Siento que en parte, o sea, hay varios aprendizajes que fueron a golpes. O sea, el mismo hecho de castigar a una tienda porque el despacho se demoró 2 semanas, o porque compré algún cyber y me llegó al mes, porque subieron los precios, que es típico, que el típico reclamo, subieron los precios después lo bajaron. Claro, entonces todos esos golpes, todo ese aprendizaje realmente existe, y también hay un trabajo para evitar que vuelva a pasar. Pero también no ha sido a la velocidad que uno esperaría. Porque, por ejemplo, si vemos el mismo tema que estábamos conversando recién, que si compro una polera, compro un celular y compro un videojuego, y están en distintos lugares, en distintas bodegas, pago 3 distintos. Y creo que a todos nos ha pasado que de repente compramos algo y nos suena a la puerta todo el día, porque a veces llega una caja con un producto, y después con 2 productos, y después otro producto más, y todo el mismo día, siendo que pudieron haber centralizado todo. Entonces hay varias cosas como de experiencia de usuario
que nos hace pensar esto perfectamente se podría corregir. El mismo hecho de decir, por ejemplo, obviamente son mercados completamente distintos, pero por ejemplo, si en Estados Unidos tú estás en una ciudad grande, en un estado grande, el precio, el despacho en un producto en Amazon vale lo mismo que si está en un estado pequeño, si está en Alaska, por ejemplo, lo cual sería impensado porque están completamente distintos, porque hay bodegas en distintos lugares y Chile obviamente es un país más centralizado, cuesta más, pero comprar un producto, por ejemplo, en Puerto Williams, y que el despacho sea más caro que tu propio producto, probablemente va a hacer que esa persona, ese mercado, aunque sea muy reducido, no exista. Entonces hay pequeñas cositas que se podrían ir solucionando, que obviamente van a tomar un tiempo. Lamentablemente va a pasar siempre en una empresa grande que la decisión, como no es de una persona, tiene que ir por una cadena. Entonces ahí es donde se entrampa un poco, pero obviamente vamos a camino. O sea, todas estas decisiones y todos estos golpes en realidad se traducen en plata, y cuando hay plata obviamente ese aprendizaje se apura. Exacto. Sí, completamente de acuerdo conmigo. En realidad, nosotros, yo creo personalmente, llevo 11 años en esto y realmente siento que los usuarios siempre estuvimos atentos a distintas noticias. Siempre como que iba a abrir Amazon en Chile, Falabella le iba a hacer la competencia, y todos estuvimos 2018-2019 con esa imagen de que todo el retail se iba preparando de buena forma. Y al final llegó el momento y no estábamos preparados. En realidad no estábamos preparados para nada. Ese dicho que era como las empresas chilenas, el e-commerce chileno va a ser mejor que Amazon. No, llegó el momento y realmente no pasó. Pero no es porque a lo mejor se habló más de la cuenta, se subestimó en realidad el proceso que se hacía, pero hoy en día yo creo que van a haber 2 años más, hasta el 2023, a mi juicio, en la cual vamos a estar experimentando ciertas cosas muy importantes. O sea, el proceso de parar un e-commerce para mí tiene cuatro etapas, y creo que la primera etapa es muy interesante porque es parar un e-commerce, y ahí es decidir qué tecnología usas. O sea, la mayoría no estaba preparado y empezó a usar tecnología muy cara, no sé, un Vitex, Magento, en donde no era necesario. No necesitáis un Rolls Royce, y necesitáis un Citycar, y a lo mejor necesitáis un Shopify porque tu SKU son menos de 100, y a lo mejor la regaste y dijiste, bueno, ya, estos 2 años voy a probar esto, ya me casé con este producto y luego lo cambio. Yo creo que va a venir una etapa de este año y el próximo año, yo creo que el próximo y el próximo, en el cual vamos a tener que escoger realmente todo ese insight que nosotros tuvimos. O sea, contraté esta plataforma, la estoy usando, la voy a evaluar, pero realmente no la necesito para mi negocio. Check. Me voy por otras cosas. Y así vamos a ir decantando para llegar a un éxito, porque hoy en día siento que nada puede ser nada es un éxito. Cometimos errores todos. O sea, yo recién le tiraba muchas flores a Mercado Libre, pero Mercado Libre tuvo muchísimos reclamos en el que el producto venía dañado, la devolución y un montón de cosas que también suele pasar. O sea, nada es perfecto, todo es perfectible a lo largo del tiempo, pero creo que va a venir una época en el que vamos a tener que analizar mucho la tecnología que utilizamos y las decisiones que tomamos, y reevaluar y plantear para ver para dónde va el negocio, para qué es lo que quiere realmente mi usuario. Excelente, Pablo. De hecho, antes de comenzar esta transmisión estuvimos conversando sobre las etapas que debemos evaluar en el e-commerce para que funcionen de manera correcta, como ya bien mencionaste ahora. Entonces, cuéntanos un poco cuáles son para ti estas etapas y qué características tiene cada una de ellas. Bueno, como les nombré recién, la primera etapa para mí es crucial, porque es decidir con qué vas a hacer. Si vas a hacer un código desde cero, si es que vas a ocupar WooCommerce, Shopify, PrestaShop o lo que sea, Vitex o Magento. Son empresas gigantescas, muchas cotizan en bolsa, y todo va a depender del plan de pago. Si quieres pagar una mensualidad, si quieres pagar una membresía, si es que realmente quieres
pagar de una tu e-commerce a un buen programador y realmente con eso ya estás. Después viene una etapa importante también, que es la inclusión de cosas que te hacen relevante dentro de tu audiencia y darle una identidad de marca a tu e-commerce o a tu negocio. Las redes sociales, si vas a generar contenido o no vas a generar contenido, si es que vas a hacer un podcast, si es que vas a hacer, no sé, campañas de video cortos en TikTok, ponte. Investigar tu audiencia, analizar también las personas que llegan a tu sitio, no tan solo vender, sino que también recibir un feedback. Y luego viene viene una tercera etapa de qué hacer con esta data, que utilizar un chatbot o no utilizarlo, tener un call center, externalizarlo o no, cómo tratamos la data, si es que va directamente a un CRM para la gente que está vendiendo o automatizamos a través de un envío de marketing, ya sea de email marketing o envíos de SMS, cómo lo generamos. Esa decisión de tomar ciertos software de CRM es crucial. O sea, nosotros tomamos la decisión internamente en Cineros Interactive de tomar Salesforce. Para nosotros no estábamos acostumbrados a tener un CRM tan evolucionado, porque antiguamente teníamos uno que era desarrollo propio. Y bueno, así muchas empresas tomaron ciertas decisiones para poder trabajar de teletrabajo. El e-commerce también lo tiene que tener, esas decisiones importantes de decirle al cliente un chatbot con 20 intereses o 90, preguntarle qué te ofrezco hasta decir realmente quieres comprar. O sea, todo ese tipo de análisis de audiencia y del viaje del consumidor es la etapa 3, es simplemente aprender de tu misma audiencia. Y si no tengo audiencia, ¿dónde puedo comprar? Compro tercera audiencia. Las audiencias se dividen en 3, First Party Data, Second Party Data y First Party Data. La primera data es la tuya, la del login, donde tienes tu correo, donde tienes el nombre, cómo vas tratando eso, cómo le vas mandando mensajes, si hay ofertas, etcétera. Todo ese tipo de decisiones. Y si no tengo audiencia, por ejemplo, no sé, tengo un stock súper elevado de chaquetas amarillas de cuero. Ponte. ¿Cómo busco esa audiencia? ¿A quién le gustan las chaquetas amarillas de cuero? Y todo ese descubrimiento lo tienes que hacer en base a otras plataformas también. Comprar ads en Google, en Facebook, Programmatic, compras de audiencias customizadas y hacer todo ese ejercicio para analizar y aprender. Y la cuarta etapa para mí es fundamental, el hecho de que tú puedas controlar tu negocio a través de tu celular. Eso es algo que es una parte final en la cual yo te digo que estas 4 etapas para mí es un año, es un aprendizaje de un año o de 10 meses, en donde tú realmente logras desde tu celular manejar ciertas estadísticas. Y ahí también vienen distintos software de facturación también. Facturación electrónica, todos los impuestos que se tiene al ser la forma de tributar también de tu empresa, pero todo eso lo tienes que ver de una forma transversal. Y estas 4 etapas son para parar un e-commerce. Ni te digo las etapas que vienen antes de esto, de tomar la decisión de qué producto importar o qué producto comprar para revender. O sea, realmente la comunicación con los proveedores. Hoy en día, hace poco estaba leyendo una noticia que los creadores de Magento, uno de los cofundadores se fue y creó una empresa nueva para hacer un Magento, pero B2B. O sea, el tipo ya estaba pensando en que las empresas tenían que alimentar empresas y que no estaba bien la comunicación entre ellas. Y es así. O sea, si yo voy a importar, por ejemplo, no sé, anteojos en China, y tengo tantas variables de que obviamente no sé, mi carga quedó en algún puerto, no va a llegar a tiempo, cómo lo voy a hacer con mis proveedores locales, cómo lo voy a hacer con la logística, hay un montón de cosas que todo tienes que ver la trazabilidad. Entonces, para mí la cuarta etapa de levantar un e-commerce y de tener tu e-commerce en el celular no es por un tema de simplificar las cosas y de quedarse echado en la casa así como con un trago, sino que
tener la posibilidad de tener tiempo para poder arreglar las otras cosas que vienen. O sea, si tu contenedor está hoy en día en agua y a lo mejor hay una marejada en Chile, ¿cómo manejáis esos tiempos? Y eso también lo tienes que ver si es que eres emprendedor y si es que realmente, porque estaba leyendo una estadística de que crecieron mucho los startups o las empresas de tecnología en pandemia. La mayoría de ellos era revender ciertas cosas. Y como en Chile no hay una manufactura tampoco tan grande, tienes que salir a buscar afuera. Y todo eso es tiempo y trabajo, dedicación, y mientras tú puedas simplificar ciertas tareas y manipular cierta información, te van a hacer tomar decisiones en corto plazo, que es lo que a lo mejor le pasa a un grande. Yo siempre doy el ejemplo, por ejemplo, a mí me encantan los perros, yo tengo un Fox Terrier chileno chiquitito, y bueno, el otro día que iba paseando con mis hijos y nos encontramos con un gran danés, y el gran danés es un perro gigante, ¿vale? Pero es tan grande que le tiene miedo a mi perrita, que es de este porte. Y pasa lo mismo con las empresas grandes. Cuando las empresas grandes se ven forjadas a tomar ciertas decisiones que son estresantes, se vuelcan a un lado de decir, uy, me dio tanto miedo esto que no lo voy a hacer. Pero cuando uno tiene toda la información, cuando uno ya ve la trazabilidad del negocio completo, puede tomar decisiones al instante y ser busquilla y salir adelante, nada más. Exacto, o sea, bueno, uno de los temas más importantes también es el trato y el uso que se le da a esta información. De hecho, nosotros hace poquito tuvimos un webinar de privacidad donde hablamos de las cookies y todo eso. Y bueno, me quiero detener un poco en el punto 3 que mencionaste tú, y esto va dirigido para el Nico, ya que Pablo recién hablaba sobre el uso de la data de los usuarios para mejorar el rendimiento de una tienda, ¿cierto? Ahí ya cuando vamos conociendo su comportamiento, etc. Nico, ¿qué herramientas para ti son fundamentales, por ejemplo, para la medición de un e-commerce? La número 1, la que se te viene hacia la cabeza, así que no puede faltar. Ya, o sea, obviamente todo sitio debería tener una herramienta de analítica, ya sea Google Analytics o las alternativas que tiene Adobe o cualquier otro proveedor. Pero para complementarte más la respuesta, siento que tomándome la respuesta que dio Pablo recién del ejemplo del Rolls Royce, que no todos necesitan el Rolls Royce, acá es exactamente lo mismo. Y pasa mucho, siento yo, porque en toda esa cadena de decisiones probablemente había gente que no estaba tan preparada en lo digital, que si ahora tienen ese aprendizaje de todo el periodo post-confinamiento, que ahora hay un poco más de libertad y más adelante no sabemos si se van a ampliar o si vamos a volver encerrando, existe todos estos aprendizajes y todos estos movimientos que han hecho, algunos sobre la marcha, pero que igual han podido tomar algún resultado positivo. Pero yéndome hacia tu pregunta, ¿por qué traigo el tema del Rolls Royce? Porque si tengo una tienda pequeña, probablemente con la versión estándar de Analytics, con todo bien marcado, con e-commerce marcado, etcétera, me da y me sobra. No necesito tener el cohete de la NASA que me suba el dato a BigQuery, que me haga los cruces, que el CRM, porque Salesforce, que es un CRM maravilloso, es carísimo también. Entonces una pyme no va a tener el recurso necesario como para tener todas estas herramientas. Y si bien, por ejemplo, te mencionaba BigQuery, podemos agarrar datos y vamos ocupando por el uso, y el uso puede ser bajo, igual necesitas un profesional, un data scientist o alguien que sepa tomar esta información, baje la información, haga el cruce y te dé el dato correcto. O el otro tema también es, ya tengo Analytics, tengo alguna herramienta, pero ¿qué es lo que realmente me interesa marcar y qué me interesa analizar? Porque si tengo un sitio grande y quiero analizar cada uno de los eventos y cada una de las cosas, probablemente voy a tener tanta información que a la larga no voy a tomar ninguna. Mientras que si me enfoco en lo importante, sí puedo tener un resultado de negocio
que me diga, por ejemplo, veo una tendencia, necesito X producto, estoy vendiendo esto, bien, no estoy vendiendo tal producto de la chaqueta de cuero amarilla, entonces voy a hacer una campaña, o tal vez puedo tener un influencer, o puedo tener montones de opciones, pero debo tener cómo sacar esa información. Entonces, la respuesta varía, yo creo, dependiendo de cada caso. A la pyme yo le recomiendo Analytics o algún sistema de analítica, ya una empresa grande con un CRM que conecte bien, inyectar esos datos probablemente a las ventas offline de las tiendas físicas dentro del sistema, hacer cruces con BigQuery o con Bigtable si son una tienda gigantesca, y una serie de otras cosas le va a dar toda la información en el mismo día, no, por ejemplo, un mes después cuando ya pasó tu liquidación. Claro. La ley de Pareto, 80-20, darle la importancia al 20%, nada más. O sea, si estás haciendo algo bien, dale para adelante con eso, olvídate del 80%. Es así de simple, te encuentro toda la razón. Bueno, es importante obviamente tener la información, luego procesarla, filtrar lo que necesitamos de ella o no, porque obviamente no toda la información que recibimos va a ser una apuesta necesaria para nosotros. Bueno, también bajo esta misma brecha de la información que es tan delgada, también existen responsabilidades como el trato y el uso de esta misma información, que lo vimos de hecho en nuestro webinar anterior. Bueno, más que nada, me quedan súper claras todas las etapas que acabamos de mencionar. Hay todavía una sensación de mejora, siempre hay una sensación de mejora, por sobre todo en el contexto en el que estamos, que seguimos en pandemia. Ahora pasamos a fase 4 en Santiago. De hecho, hace un mes pasamos a fase 3 y eso mismo hizo que ya existiera un cambio en el e-commerce, porque muchos rubros también se vieron afectados, por sobre todo el retail, al momento de abrirse estas tiendas físicas, ¿ya? Porque de alguna manera se lleva un porcentaje de venta a la tienda física y ese también es un factor del cual estamos, estamos en fase 3, estamos en fase 4, en 2, estamos así, entonces como que a veces se abre la tienda, se cierra, entonces estamos ahí en un bamboleo que nos lleva a esto. Bueno, ahora me gustaría pasar a las preguntas del público para responder algunas antes de finalizar este nuevo capítulo. Ya. Constanza nos pregunta, ¿podrían verse perjudicadas las ventas online por el levantamiento de las cuarentenas? ¿Qué aspectos pueden afectar a las ventas de e-commerce? ¿Tienen alguna experiencia de compra, problemas operacionales, despachos, etcétera? ¿Nico? ¿O comienzo yo? Sí. Mira, la verdad es que efectivamente se ve una contracción en el mercado en el sentido que hay menos tendencia. También tenemos que considerar que en nuestro país también existe ese tema de tomar una ida a un centro comercial, un mall, como un paseo. Muchas familias van allá a veces a vitrinear, no solamente quiero ir a comprar un producto que necesito, lo compro, me voy. Entonces, obviamente, eso va a significar que vaya bajando la tendencia. Por lo general, hay distintos estudios, se hablaba que un 30-40% podría bajar la tendencia, al menos como la cantidad de búsquedas. Y eso lo hemos visto analizando a todos nuestros clientes durante los distintos pasos de etapa 1 a 2, va bajando un poco, ya cuando hay 3 baja mucho más la tendencia de búsqueda. Pero de todas formas, si vemos los números ahora en comparación con un periodo previo a la pandemia, 2018-2019, vemos que igual tenemos una tendencia mayor. O sea, nos contraemos, pero no al punto de lo que era antes de la pandemia. O sea, existe ese crecimiento, lo consideramos ya como un comportamiento adquirido, poder comprar en línea. Entonces ahí también vamos variando y también tenemos que volver a nivelar algunas metas, porque probablemente el porcentaje de ventas que vamos a tener en fase 1 es muy distinto a una fase 4 o ya liberando todas las cuarentenas. Claro, totalmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el ser humano es un hombre de costumbre. O sea, realmente para nosotros, o sea, yo me di cuenta inmediatamente, por ejemplo,
tengo varios amigos que trabajan en Corner Shop y realmente la neurona espejo que desarrolló en Chile Corner Shop fue una locura. La mayoría quería que el shopper llegara a la casa con ese tipo de bolsas geniales que la hizo un muy buen amigo mío que trabaja ahí. Y como que todos queríamos tener esto y al final lo adoptamos en nuestras vidas. Siento que esta etapa nosotros también la vamos a adoptar en la vida y me voy a lo que ponía, por ejemplo, en su libro Germán Gardemia, Hola, soy Germán, el primero youtuber que salió en Chile, que decía, piensa en que no pienses en Chile, sino que piensa en toda Latinoamérica porque hablamos español. Hoy en día creo que la industria adoptó eso, pero también adoptó el tema de piensa en pandemia, piensa que podemos volver. Y ese pensamiento de que podemos volver a lo que estábamos antes nos hace tomar ciertas decisiones que nos vamos a dejar. Para mí, el uso de Corner Shop, de programar tus envíos de tus abarrotes mensuales, va a seguir estando. Para mí también en lo personal, siento que va a crecer mucho el negocio de las membresías. O sea, si bien nosotros conllevamos un negocio de membresías con Netflix, Spotify y otras plataformas más, vamos a tender a generar membresías en despachos, delivery o algo por el estilo. Vamos a comprometernos con ciertos players o jugadores que son importantes, que nos van a dejar nuestros abarrotes, la carne, el pescado, lo que sea, que consumimos diariamente. Para mí va a ser algo de costumbre. Vamos a estar tan automatizados y vamos a estar en un semáforo y en un semáforo vamos a apretar 2 clics y vamos a comprar la cena de la noche. Siento que para nosotros va a estar en nuestro ADN, como les decía recién, netamente en neurona espejo. Nos vamos a remontar a lo que vivimos el confinamiento 1, que fue terrible, y vamos a decir, esto tengo que hacerlo ya. Y vamos a tener ese sentido de urgencia, lo vamos a seguir teniendo por un buen tiempo. Sí, además hay que tomar en cuenta que no solamente ya si es que volvemos o no, eso es otro tema, si es que lo piensa futuro, en un mundo normal, nuevamente, todos nos dimos cuenta que el trabajo, la gran mayoría de los trabajos los podemos hacer desde nuestras casas. O sea, obviamente hay excepciones, o sea, la venta física, salud, cosas así. Igual hay telemedicina, pero por ejemplo una urgencia médica, en ese tipo de trabajo las personas nunca salieron, van a mantenerse siempre. Pero se ve un comportamiento donde muchas oficinas están vacías. O sea, mucha gente entregó las oficinas o mantiene un espacio pequeño y se van a juntar una vez a la semana, o no sé, hay otro comportamiento. Entonces, la posibilidad de que nos quedemos en nuestras casas trabajando, y algunos dicen, yo tengo hijos, entonces voy a aprovechar la familia. Tengo otro pensamiento que antes no tenía que pensar que tenía el fin de semana. Ahora la semana puede ser un momento para almorzar con tus hijos, si es que van a llegar del colegio o lo que sea, y no tengo el tiempo de ir al supermercado después de la oficina porque mi oficina es la casa, y además voy a necesitar entretención porque tengo que evadir que estoy trabajando y viviendo en un mismo lugar. Entonces el comportamiento ya cambió y no creo que vaya a volver a ser como antes. O sea, el mismo hecho que a mí me parecía súper extraño cuando, por ejemplo, viajaba a otro lado y veía que los turistas japoneses, cuando estaban resfriados, se ponían mascarilla. Yo lo encontraba rarísimo, porque era como todo el mundo se resfriara algo y es como claro. Y ahora creo que si en el futuro alguien está resfriado y no anda con mascarilla, todos lo vamos a mirar. Claro, ya lo consideramos como un comportamiento que hay que evitar enfermarnos. Si antes se resfriaba alguien al lado tuyo, era como, ya, si me resfrío, total, voy a estar un par de días. Ahora no sabemos. Entonces hay muchas cosas que ya cambiaron y no creo que vaya a ser como antes. Entonces, todas estas oportunidades, algunos negocios que van a ir cayendo, como la inmobiliaria, los bienes raíces con las oficinas, que ya no es necesario un espacio grande, se van a ir migrando hacia otros negocios, como el cowork, como el mismo despacho. Hay un montón de cosas que como aprendizaje, claro, tenemos que mantenerlo y tenemos que mejorarlo.
Y las nuevas generaciones también están adaptándose muy fácilmente a este tipo de cosas. Yo veo, o sea, yo tengo un hijo de 4 años y otro de 3. Cuando decidimos integrar Disney Plus, porque realmente ya veían todos los capítulos de Pocoyo y de DJ Mask, ya no tenían que, claro, empezamos a traer Disney y ellos cuando veían películas, inmediatamente cuando terminaba me decían, papá, busca la música en esta aplicación, y me abrían Spotify, ya entendían que la música de la película estaba en otra plataforma. Entonces, hoy en día, por ejemplo, mi hijo no va al supermercado, pídelo por Corner Shop, me dice. Imagínate, tiene 4 años. Entonces, y es asombroso cuando, por ejemplo, yo me veía un domingo confinado, en vez de, antes lo pasábamos con toda la familia en un asado, compartiendo, estabas en tu casa y de repente, claro, yo veía a mi hijo usando Disney Plus, veía, bueno, mi señora conmigo usando Netflix o Amazon, y al final cada uno metió como en una onda distinta, porque igual tenías que despejarte. No podías estar todo el día compartiendo todos así juntos. Era liberador ver una serie no de niños. Pero bueno, las generaciones futuras van a ya adoptaron ya. No, vienen ya con otra mentalidad, completamente otro mundo totalmente. Bueno, finalmente nos queda una pregunta que es de Ignacio y dice: ¿qué herramientas nos recomiendan para mejorar la usabilidad de nuestro sitio? Súper amplia. Es un poquito amplia esa pregunta. Nico. Sí, a ver, como herramientas, siento que es una mezcla, o sea, puedes usar distintas herramientas, pero también necesitas tener nociones de usabilidad para saber identificar lo que te va a decir esa herramienta y lograr darle una bajada que sea efectiva. Porque, por ejemplo, Google tiene Optimize, que tienes la posibilidad de hacer 3 o 4 experimentos, no recuerdo el número bien, me parece que eran 3, en simultáneos o personalizaciones. Entonces tú ahí tienes una herramienta súper poderosa para ver tu comportamiento y tomar una decisión. Si tienes la versión 360, ahí puedes hacer una serie de personalizaciones con listas de remarketing, una serie de cosas distintas. O también hay otras herramientas en el mercado que tienen versiones gratuitas y pagadas, como Crazy, como Hotjar, etcétera, que hacen mapas de calor o hacen mapas de clics, en donde tú puedes ver si es que hay algún usuario que está considerando que un elemento que es visual es cliqueable, y al momento de cliquearlo se va porque les frustra que no se abre, cosas por el estilo. Pero sí necesitas tener una persona experta que mire estos datos, le dé una bajada y pueda hacer una optimización. Hay un dato súper directo acá con esto, que dice que cuando tú haces un experimento, probablemente el 25% va a llegar a un resultado accionable. Y el otro 75%, lo más seguro es que no te dé ningún resultado, porque probablemente estás haciendo alguna variable que no genera ninguna diferencia. Entonces, es súper importante también tener esa base para entender el dato y no decir, hice un experimento, no me dijo nada, entonces no hago nada. Porque probablemente tu problema viene desde otro lado. Pero al menos como una base, un desde, con esas herramientas perfectamente podrías llegar a hacer una serie de experimentos que te mejore la tasa de cierre de un e-commerce, por ejemplo. O saber por qué no están pinchando el botón de compra. Hay varias cosas. Pero ideal también tener una noción, un escenario de fondo de información. Aquí se me viene así como rápido a la cabeza. Me acuerdo que una vez leí un estudio que decía, al menos en Estados Unidos, por qué la gente abandonaba el carro de compra. Una vez hicieron un estudio, no recuerdo, pero era un instituto que ve temas de usabilidad. Y decía que principalmente porque los tiempos de entrega eran largos, porque el tema de los despachos, que lo hablamos largamente, pero también porque, por ejemplo, le exigíamos crear un usuario y ese usuario tenía demasiados campos. Entonces, eso perfectamente con un test de usuario podrías haberte dado cuenta y decir, compra como invitado, logueate con Facebook, con Google, y ahí los datos van a estar automáticos. Entonces,
hay varias cosas que se pueden ahí utilizar para tener un buen resultado, pero al menos esas, como lo básico, funcionan perfecto. Yo en realidad voy a recomendar algo un poco atípico, pero creo que las personas que andan buscando herramientas tienen que ver dos variables importantes: una innovación psicológica versus a la tecnológica. ¿A qué voy con esto? De cierto modo, si es que hay un problema, analizar y recibir un feedback. Es como el caso de los trenes en España, que es un caso muy famoso, que se llamaron a muchos ingenieros porque la gente estaba muy desconforme con los tiempos de traslado. Sí, se demoraba más y la solución era darle más energía al carro, cambiar los carros. Eran millonarias, hasta que llega un tipo y dice: ¿y por qué no le ponemos Wi-Fi a los carros? Y se acabó. Nadie más tuvo una queja. Se demoraba lo mismo, pero nadie más tuvo una queja. Entonces, a lo que voy es, trata siempre de buscar, de conversar, de buscar un feedback, de buscar algo una retroalimentación que te ayude a decir qué utilizar. Y lo otro es, no cometan el caso, o sea, todos usan Excel, ¿cierto? Tú, Constanza, Nicolás, si yo les pregunto cuánto lo usan de un 1% al 100% de la capacidad del Excel, ¿cuánto lo utilizan ustedes en el día a día? Un porcentaje bajo, porque tiene tantas funcionalidades que no las necesito todas. Exacto. Entonces, si yo realmente tengo Google Drive y ocupo un 6% de lo que es Excel, sigo utilizándolo, digo. No te compres Office. ¿Para qué? No es necesario. Hay muchas herramientas que son completamente gratuitas y anda sumando a medida que vas creciendo. Y siempre pedir feedback. O sea, hay herramientas muy, muy buenas, que es simplemente un mail y decirle a tu consumidor: hey, ¿te gustó esta experiencia? ¿Te gustó lo que hiciste? ¿Llegó bien envuelto? No sé, ese tipo de cosas creo que hacen mejor el viaje del consumidor, porque tenemos que pensar que realmente, si bien estamos automatizando todo, seguimos siendo humanos y tenemos sentimientos y tenemos sensaciones. Entonces, si hay una mala sensación, por muy excelente que sea el producto, no lo voy a usar. Es como cuando te compras esa bicicleta soñada para hacer cardio en las mañanas y termina siendo un tendedero de ropa. Es verdad. ¿Ah? Yo la tengo ahí. Entonces, es verdad. De cierto modo, a lo mejor pide un feedback, cuéntaselo a tus amigos, no te guardes las ideas, sigue para adelante. Hay muchas soluciones que son muy simples y que te pueden costar mucho menos que un software gigante o una licencia de Office. Hay cosas que te cuestan, no sé, $3 mensuales y te van a arreglar la automatización de las conversaciones con los clientes. Busquen un poco más, autoedúquense. Les recomiendo como herramienta Spotify. Si quieren aprender de e-commerce, escriban e-commerce y les van a aparecer muchos podcasts. Si no tienes tiempo de leer, y si tienes tiempo de leer, en realidad, a la gente que lee, Busca Libre, Amazon, lo que sea, lean sobre sus problemas. Ya hay mucha información, hay cómo tratar la data desde libros realmente for dummies hasta muy, muy, muy técnicos. Y los podcasts también. 20 minutos de escuchar un podcast. Hay una chica que hizo una aplicación, una mexicana que hizo una aplicación que se llama Vic, que es muy famosa porque sintetiza muchos libros en inglés a español. Se volvió muy famosa en México y en habla hispana. Y esta chica lo único y la promesa básica de Vic es 20 minutos escuchando diariamente, te puedes llegar a leer más de 20 libros al año. O sea, si tú realmente le dedicas 20 minutos al día a escuchar algún podcast o algo por el estilo, te vas a autoeducar. Y el hombre es un animal de costumbre. Si haces 100 veces una actividad,
se vuelve algo cotidiano, Claro. se vuelve como lavarse los dientes. Pero si ya lo haces 1000 horas, una sola acción, te conviertes en un experto. Entonces, si haces 1000 horas de algo, te conviertes en un experto de cualquier cosa, según las analíticas. Entonces, ojo, ve todas las analíticas, ve el feedback. Si tú realmente sigues los pasos y sigues al consumidor, vas a vender más. Sin la necesidad de contratar ciertas cosas costosas, le vas a dar un vuelco muy grande a tu negocio simplemente recibiendo retroalimentación. Sí, ahí es importante, estoy súper de acuerdo que hay que seguir el principio de la parsimonia, que la respuesta más simple suele ser la respuesta correcta. Entonces, mismo ejemplo, o sea, si yo tengo un negocio que tiene distintas etapas, desde el reconocimiento hasta la postventa, tengo que ver ahí realmente cuál es mi roce con el usuario, qué es lo que me impide tener una audiencia que se transforme en un cliente constante. Entonces, si es que trato de encontrar la respuesta más compleja, voy a tener que cambiar el sistema de venta, la entrega, la postventa, voy a tener que comprar un CRM y probablemente con una herramienta gratuita que me dice, es que sabes que tu botón de compra está al final de la página, no al principio, y por eso no te están comprando. O al revés, está todo súper bien, pero cuando vendes el producto no sabe el usuario cuándo va a llegar ni tiene una confirmación hasta que le llega un día X que nadie le avisó. Eso probablemente va a hacer que el usuario diga, ¿sabes qué? No quiero pasar malos ratos, tiene súper buenos productos, muy buena oferta, pero te voy a evitar. Entonces, siempre hay a veces la respuesta más simple... Pero siempre hay un reenamoramiento. Sí, siempre hay un reenamoramiento. Siempre hay una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces has comprado 2 veces en el mismo lugar y ya le voy a dar otra oportunidad? Tiene que ser una experiencia demasiado mala como para que yo bloquee a alguien para siempre. Y creo que eso le pasa a todo el mundo. Sí. La oferta te va a terminar, por ejemplo, digo, no vuelo más con esta aerolínea, pero me ofrece un vuelo transcontinental a 200 lucas, lo voy a comprar probablemente porque digo, es buena la oferta. Exacto. Bueno, qué interesante todos los puntos que acabamos de conversar sobre las herramientas para mejorar nuestro e-commerce, y vamos a hacer un resumen de alguna de ellas, de estas herramientas. Una de ellas es Optimize, que nos permite hacer esta vez o experimentos en nuestro sitio, ya sea cambiar el color de un formulario, subirlo, etc. Luego está Hotjar, que es una página que nos permite hacer mapas de calor, donde podemos ver si algún usuario está cliqueando en un lugar por sobre otro y tal vez es una zona que deberíamos resaltar en nuestro sitio web. Por tercer punto que nos dice Pablo es conocer el feedback de nuestros clientes, que encuentro que es súper importante porque a veces el cliente es la fuente más cercana a resolver este problema, o que nos digan, oye, ¿saben qué? En verdad el despacho se demora mucho o no tienen un número de contacto, etcétera. Entonces, muchas veces la respuesta de nuestros problemas siempre la tiene, o usualmente la tiene el cliente de forma abierta. Y bueno, y por cuarto lugar está autoeducarse y ir creciendo a medida que va creciendo tu negocio. Por ejemplo, hay herramientas gratuitas que cumplen con muchas funciones. Por ejemplo, están las licencias de Office, están los de Google, etcétera. Entonces, a medida que uno va creciendo como negocio, ir también creciendo con las herramientas, ya sean de analítica o de distintos procesos que pueda cubrir todo nuestro negocio, ¿cierto? Eso para terminar con la pregunta de Ignacio. Y bueno, y ahora ya nos vamos a empezar a despedir. No, primero que nada me gustaría, agradecerles a los dos por acompañarnos el día de hoy, resolver nuestras dudas, y por supuesto agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de sus casas, sus celulares, en modo teletrabajo, ¿ya? Y bueno, más que nada dejarlos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, revisen nuestro blog para estar al día con todas las novedades del mundo del marketing digital, y por supuesto que nos vean en el siguiente capítulo de After Office. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.
Muchas gracias, que estén bien, hasta luego. Chao.